A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, contable y laboral. Pero sobre todo tendremos la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el marco regulatorio vigente en el Ecuador. El día de hoy tengo la grata presencia de un amigo personal y experto en temas de fiscalidad internacional y precios de transferencia, el consultor independiente Sebastián López. Estimado Sebas, como así te llamo, mil gracias por estar el día de hoy en Tributación de hoy y queremos comenzar con lo que tú sabes. Hablar de estos precios de transferencia, hablar de cómo se debe manejar los precios de transferencia en el Ecuador. Tuvimos también la importante presencia tuya ya en una entrevista en meses pasados y muchos de nuestros televidentes nos pedían que complementemos, porque el tema de precios de transferencia es un tema bastante técnico y te lo digo por el conocimiento que tengo, que muy pocas personas lo manejan en la forma que tú lo haces y como ya hablamos en el programa anterior, en meses pasados, tú tienes hasta la suerte de haber escrito un libro. Sebastián, querido, bienvenido a Tributación de hoy. Buenos días, Cris. Muchas gracias por la bienvenida. Y sí, en realidad, como usted le menciona, nosotros algunos meses anteriores ya hablamos sobre la temática general de precio de transferencia. En esta ocasión, a mí me parece muy importante topar el tema de cómo hacer correctamente ajustes de comparabilidad en los análisis de precio de transferencia. Mira, Sebastián, siempre es importante cuando yo digo estos temas tan técnicos, pero que a la vez son de obligatoriedad para ciertos contribuyentes, el tema de precios de transferencia, en esto de los ajustes de comparabilidad. Siempre comencemos generándole esta introducción a nuestro televidente. El tema de precios de transferencia es, y tú me vas a corregir y hacer a lo mejor un resumen mucho más técnico, es esto de trabajar en condiciones de mercado con las partes relacionadas y que por ley tributaria, por normativa tributaria, el Ecuador está obligado a seguir ciertos lineamientos internacionales que le permitan a la administración tributaria pues verificar que el comportamiento de las empresas relacionadas en sus diferentes operaciones comerciales que realicen entre estas estén en condiciones de mercado. ¿Es correcto? Sí, como tú bien lo mencionas, Cris, eso es justamente de lo que se trata el régimen de precio de transferencia. A nivel local y a nivel internacional, en resumen, este régimen lo que pretende es que las operaciones entre partes relacionadas sean similares en circunstancias económicas a las operaciones entre partes independientes, es decir, que sean operaciones de mercado. Eso es lo que busca, que no haya ningún tipo de beneficio por ser relacionadas que diste de lo que hacen entre partes independientes. Como siempre se dice, no es malo trabajar con una parte relacionada mientras usted trabaje en condiciones de mercado. Exactamente. Mientras usted piense que esa parte relacionada podría ser cualquier cliente o cualquier proveedor que en circunstancias normales usted tendría que darle un trato normal, como Exacto. cualquier cliente, como cualquier proveedor. Mira, mi Sebas querido, vamos a ponernos con un ejemplo claro para luego irnos introduciendo a esto de los criterios de comparabilidad, que mucha gente que ve nuestro programa nos decía, queremos algo más ya de precios de transferencia. Yo soy una compañía y voy a trabajar con mi parte relacionada del exterior. Sé que en el año no le veo ningún problema, voy a importar de esta parte relacionada $15 millones en inventario. Mi parte relacionada se encuentra en cualquier país del mundo. Esa es una transacción sujeta a análisis. Exactamente. Esa es una transacción sujeta a análisis, más que todo porque, en primer lugar, usted, según su ejemplo, los $15 millones ya supera el monto para presentar ya el estudio de precio de transferencia a la administración tributaria. Es requisito legal. Exacto, y está obligado por superar los $15 millones.
Y después lo que se pretende con este análisis es establecer que esa operación de 15 millones de dólares cumpla o haya sido pactada en condiciones de mercado o como lo hicieron parte de independientes, sin ningún tipo de beneficio por ser parte relacionada. Tú acabas de decir dos cosas súper interesantes. El monto que yo te puse es un monto que de acuerdo a la norma ecuatoriana ya exige que la compañía le emita y entregue a la autoridad de control, al SRI, pues un informe de precios de transferencia, que siempre digo que hay que asesorarse con los expertos para que no tengamos ningún problema y que sobre todo el Estado tenga lo que le corresponde de manera correcta, porque ese es el objetivo siempre. Exacto. Entonces, ahí, por ejemplo, quisiera comenzar ahí. En ese momento que tú comienzas como empresa y contratas un consultor muy técnico, muy experimentado, y dices, bueno, voy a comenzar a hacer mi informe de precios de transferencia, como para saber si estoy en condiciones de mercado, en un lenguaje sencillo para nuestros televidentes, tengo que salirme a comparar. Esos son los criterios de comparabilidad. ¿Con quién me comparo? ¿Qué es esto de los criterios de comparabilidad? Sí, excelente introducción, Cris. Justamente yo, para una empresa que tenga operaciones de compras relacionadas, tiene que seleccionar compañías comparables a lo que ella hace del mercado independiente. Es decir, si la empresa relacionada se dedica a la producción de leche, debería compararse contra empresas de independientes que también realicen una producción de leche. ¿Esto para qué? Para yo poder establecer que lo que están generando como rentabilidad las compañías independientes que producen leche, supongamos en un rango del 5 al 8% de margen de rentabilidad, yo lo estoy generando con mi parte relacionada. Yo debería también generar una rentabilidad similar a al rango del mercado que se está generando. Esto es compararse. Y como le comentaba, es muy importante la selección correcta, como usted bien lo ha dicho, técnicamente seleccionada y que esté justificado la selección idónea de compañías comparables, porque si no lo es así, puede ser que la compañía de leche yo le esté comparando con una compañía que hace, supongamos, jugos naturales de naranja. Ya ahí incluyen funciones de activos de riesgos diferentes que van a hacer que la rentabilidad de una empresa que produce leche sea distinta a una que produce jugo de naranja. Entonces, por eso es lo importante de correctamente saber seleccionar compañías comparables. Y ahí creo que viene la esencia de tener un buen informe, de tener un buen análisis, de que estos criterios de comparabilidad sean lo más, podemos hablar de precisión o lo más, hablemos, digamos, técnicamente los más parecidos. O sea, porque cuando tú acabas de decir algo, ¿no? O sea, si hay una compañía vendo leche, voy a buscar compañías que venden leche, pero tú acabas de decir algo, una compañía puede ser muy chiquita, la otra puede ser muy grande, una sola hace leche, pasteurización de leche, y la otra hace leches más yogures, no sé. Ajá. Exacto, entonces lo que tú acabas de decir es que tengo que siempre buscar compañías que me parezca lo más posible. Exactamente. ¿Sí? Lo que establece la directriz técnica de la OCDE y también la normativa tributaria ecuatoriana es que la compañía analizada y las comparables tengan similares actividades, riesgos y funciones. Eso prácticamente es cómo se define o cómo se va a poder seleccionar correctamente compañías comparables. Y esto es muy importante, como te comento, Cris, porque puede ser que la Administración Tributaria revise un informe de precio de transferencia que se realizó, y si estuvo mal seleccionadas las compañías comparables, ¿qué es lo que hace el SRI? La Administración Tributaria descarta las compañías comparables y probablemente pueda generar un ajuste de precio de transferencia a la compañía porque su auditor o su consultor seleccionó mal las compañías comparables. Mira lo que tú me estás diciendo, que me parece tan, pero tan importante, que la gente que nos está mirando, que la gente que nos está viendo y que me ha pedido repetir el programa contigo, es que tenemos que comenzar primero haciendo una selección lo más técnico posible y lo más preciso posible para encontrar esas comparables, que en este caso serían, en un lenguaje más sencillo, estas empresas parecidas a mí, que hacen lo mismo que yo. Ajá. Y que yo pueda mirar cuánto están ganando y si yo estoy ganando como ellos, tomando en cuenta que estoy trabajando con esta parte relacionada. Tú acabas de decir algo también que es interesante. Puede ser, o muchas veces con tu experiencia al ser exfuncionario del SRI, puede ser que muchas veces el SRI no te acepte los comparables y el SRI te busque los comparables. Claro. ¿Es lo que me estás diciendo? Exactamente, Cris. Y eso es lo que el Código Tributario, la normativa tributaria le faculta al SRI. El SRI está toda en su facultad legal de analizar el informe presentado por el contribuyente y, de ser el caso de no estar de acuerdo con algún tipo de análisis, lo descarta y propone el suyo.
Y como le digo, yo trabajé en la Administración Tributaria 10 años haciendo procesos de auditoría y eso era lo más común. Rechazar los comparables. El contribuyente presentaba 10 comparables, yo le decía, no, mira, solo estas 3 son comparables, las otras 7 no son comparables. Tú no ganaste lo que estas 3 empresas independientes ganaron, que así son similares a ti, y te calculo un ajuste de precio de transferencia de millonarios, no pueden ser de 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares. Y ahí viene la pregunta, ¿puede darse esto de que el pensamiento, el análisis técnico de la empresa y del consultor que contrató la empresa pueda diferir tanto del criterio de la administración tributaria? Sí, es bastante común. Por esta razón, cuando la administración tributaria hace un proceso determinativo de precio de transferencia, lo más común es o lo más general es que el SRI descarte compañías comparables de utilizadas, porque justamente no cumplen con el análisis de comparabilidad. Recuerda, Cris, que para yo poder establecer que la compañía analizada es similar a independientes, debo analizar 5 criterios, que son el primero. ¿Cuáles son? El primer criterio es las características del bien o del servicio. El ¿Ya? segundo criterio son las funciones o actividades desempeñadas. Excelente. El tercer criterio son los términos contractuales. El cuarto criterio son las estrategias de mercado. Y el quinto criterio son las formas de operar, ¿qué será? No, aquí en este caso, recuerda, es estrategias de mercado y condiciones de la industria. Esos 5 criterios deben ser lo más parecidos entre todos. Lo más parecido posibles para yo poder seleccionar correctamente a compañías Pero comparables. tú acabas de decir algo que es fundamental. Quiero comenzar con el primer criterio de comparabilidad que tú decías. Analicemos el bien y el servicio que yo le compré o le vendí a mi relacionada frente a las independientes es muy similar. Hablemos que todas pueden ser leche. Hasta ahí podríamos estar, ¿qué? Iguales. Exactamente. Pero cuando tú ya me vienes a hablar de condiciones contractuales, cuando tú ya me vienes a hablar de otros tipos o de funciones, resulta que las compañías terminan ya no pareciéndose. Sí. Supongamos en el caso que pusimos del ejemplo de la leche, ¿qué tal? La compañía analizada produce leche y también una comparable produce leche. Pero en las funciones, ¿qué puede ser? Que la compañía comparable, independiente, además de producir leche, también produce quesos o también produce yogur. Ya te hace diferente. O simplemente también comercializa directamente a las tiendas, mientras que la compañía analizada vende a mayoristas. Todo eso son funciones de activos de riesgos distintos que van a hacer que el análisis de peso de transferencia se distorsione si yo utilizo ese tipo de compañías. Claro, y lo que tú dices es importante que nuestros televidentes se den cuenta de que no muchas veces el hecho de tener compañías que aparentemente vendemos el mismo bien o prestamos el mismo servicio, pero no somos idénticas. Y es por eso que el Ecuador, cuando busca estas compañías, tiene que buscarlos de lugares seguros y que la información sea pública y que sea una información que pueda ser tomada tanto por el contribuyente como por la autoridad de control tributario. Generalmente, Sebastián, las bases de comparabilidad en donde encontramos estas empresas, ¿es locales o nos toca salir también al exterior? Claro, las bases tenemos de 2 tipos, ¿no? Las públicas y las privadas. Las privadas lo que hacen es recolectar información de las bolsas de valores, de todas las bolsas de valores de todos los países y las ponen en esa base para que el consultor acceda más fácil a ese tipo de empresas. Perfecto. Y la otra son las públicas, que toma un poco más de tiempo, pero uno puede buscar la información, si sabe cómo hacerlo, en la bolsa de valor de cada país para bajarse la información. Pero mucha gente no sabemos cómo hacerlo, y por eso recurrimos a especialistas como en el caso que con la experiencia que tú tienes. Pero estamos hablando de que para yo encontrar esas empresas que se parecen a mí, puedo irme a información pública o información privada a través de estas bolsas, de estas bases de datos internacionales que a veces tienen un costo significativo para poder acceder, pero que de alguna manera tienes bastante información, porque como tú dices, hay cinco aspectos que yo tengo que buscar para mirar si soy parecida o no a la compañía independiente y ver si lo estoy haciendo dentro de condiciones de mercado. ¿Cuál es el efecto de realizar estos ajustes de comparabilidad? Bueno, excelente pregunta, y aquí nos vamos ya de entrar al tema de este día. ¿Qué pasa cuando, no es cierto, yo tengo una compañía independiente posiblemente comparable que realiza funciones de extra que la compañía analizada? Perfecto. Se puede hacer ajustes de comparabilidad, es decir, yo puedo identificar, segmentar los estados financieros de esa compañía independiente y decir, mira, la actividad únicamente de manufactura, que es similar a la que hace la compañía analizada, tiene este margen de rentabilidad, mientras que la actividad diferente que haga, supongamos que produce también distribución a minoristas,
yo puedo identificar esa actividad, saber cuánto se está ganando por ese tipo de, por esa función diferente y separarle de la rentabilidad normal que está ganando por la manufactura, por manufacturar leche, por producir leche. Perfecto. Esto es un ajuste de comparabilidad. Y esos ajustes de comparabilidad, ¿quién me los exige que haga? La normativa a la que el Ecuador tiene que someterse, el consultor lo hace porque así lo tiene que hacer. ¿Quién me dice que puedo hacer estos ajustes de comparabilidad? Cris, en este caso, tanto en la normativa tributaria como en la directriz técnica de la OCDE, te establece que, de ser el caso, uno debe analizar, identificar este tipo de ajustes y hacerlos. No son obligación, no son rutinarios, pero uno cuando encuentra este tipo de distorsión tiene la obligación de hacer este ajuste. ¿Para qué? Para que los resultados rentables de la compañía independiente sean lo más parecidos a la compañía analizada. Y no tener distorsión y a lo mejor no generar, puede ser algún resultado que no sea el adecuado, que no sea el correcto. ¿Qué clase de ajustes de comparabilidad existen, Sebastián? Aquí en la normativa tributaria ecuatoriana existen dos tipos de ajustes de comparabilidad. Los ajustes de exactitud. Estos... sí, a ver, existen dos tipos de ajustes. El primero que me estás mencionando es exactitud. Ya. Este ajuste de exactitud lo que hace es como igualar las políticas contables, algún tipo de segmentación financiera. Eso es lo que hace estos ajustes de exactitud. Los otros tipos de ajustes son los ajustes de capital de trabajo. ¿Ya? Estos ajustes de capital de trabajo lo que hacen es eliminar el interés implícito de las cuentas por cobrar, por pagar, inventarios y también de los gastos operativos a veces. Es decir, interesante. Para que no exista en la rentabilidad un interés que esté influenciando los márgenes de ganancia. Mira, con el lenguaje que tú nos dices, a veces pensamos que estos temas tan complejos no van a ser entendibles, pero yo creo que cualquier persona que esté generando estas actividades o estas operaciones con partes relacionadas y que te esté escuchando, yo creo que no es nada difícil de entender, de que tengo que buscar compañías independientes que hagan lo mismo que yo estoy haciendo con mi parte relacionada, que tengo que buscar que sus estados financieros versus a los míos sean los más parecidos posibles y para eso existen estos ajustes de comparabilidad. Tú acabas de hablar algo tan interesante, que existen dos tipos de ajustes de comparabilidad, los ajustes de exactitud y los ajustes de capital de trabajo. Realizo estos ajustes, digamos que estoy en una compañía, viene Sebastián López y me dice, mira Cristina, hemos analizado ya tus operaciones con partes relacionadas, hemos encontrado las compañías comparables, que siempre tratemos de que sean las mejores para que nuestro organismo de control, el Servicio de Rentas Internas, no me rechace, pero he tenido que realizar estos ajustes de comparabilidad, esos ajustes de exactitud que se entiende que son extracontables solamente para llevar el proceso de precios de transferencia. Correcto. Y cuando yo hago estos ajustes, ¿qué viene luego? Yo una vez que hago estos ajustes, lo que hago es calcular ya correctamente el margen de rentabilidad de la compañía analizada o de las compañías independientes, porque estos ajustes se lo puede aplicar a cualquiera de las dos partes, a la analizada o a la compañía independiente. Mira qué interesante. Estos ajustes de comparabilidad, yo pensaba, obviamente por eso los traemos a los expertos, de que solamente se hacían a la compañía analizada, pero tú me dices que lo puedo hacer a las independientes. O sea que el ajuste de comparabilidad, sea de exactitud o capital, lo puedo realizar a cualquiera de las compañías que entrarían para mi análisis de precios de transferencia, las independientes como yo. Y luego ya con esto voy generando cuál es el margen que deberíamos tener y ese margen debe estar dentro de ¿qué? Un rango de plena competencia. Rango de plena competencia. Hemos escuchado y siempre me gusta escuchar de los expertos, rango de plena competencia. El otro día en una reunión técnica les escuchaba a unos colegas y me decían, es que ya hicimos nuestro análisis de precios de transferencia y estamos dentro del rango de plena competencia. ¿Qué quiere decir este rango de plena competencia? El rango de plena competencia, Cris, como te comenté, es el rango que parte de independientes generaron de rentabilidad, es decir, el límite inferior y el límite superior. ¿Y en qué límite debo estar yo? Dentro del rango. Dentro del rango. La normativa tributaria no establece que debe de estar ni en el primero, ni en el límite inferior, ni en el límite superior. Estar en el rango. Dentro del rango y listo. O sea, uno puede estar un punto superior al límite inferior y ya está dentro del rango y ya cumplió. Perfecto. Entonces, esto es lo importante. ¿Cómo se evidencia? Y aquí es una de las preguntas un poquito más técnicas. Chévere, y hizo estos ajustes de comparabilidad. ¿Cómo puedo evidenciar que hay una necesidad de efectuar ajustes de comparabilidad? Por ejemplo, en el tema que tú me decías, capital de trabajo.
En el capital de trabajo, Cris, y como establece la normativa tributaria a través de la ficha técnica para la estandarización del análisis que creó el SRI. ¿Qué es esto de la ficha técnica para la gente que no nos... El SRI ¿Es algo adicional a que está en la ley, en la ley y en el reglamento? Porque en el régimen de peso de transferencia está establecido en la ley y en el reglamento para la aplicación de la ley tributaria. Sin embargo, ahí también se estableció la creación de una ficha técnica para la estandarización del análisis de precio de transferencia. O sea, esta ficha técnica la tienen que cumplir todos los consultores, todas las empresas, exactamente, para que cuando vaya el informe al SRI sea algo estandarizado. Exacto, está estandarizado con los criterios que utilice el SRI. ¿Esta ficha se actualiza siempre? Esta ficha sí, prácticamente la última actualización fue hace como unos 2 años, pero en teoría se debe ir actualizando con los nuevos cambios o nuevas directrices que establezca la orden o la propia normativa tributaria. ¿Y esta ficha técnica se la puede bajar de la página web del SRI? Claro, sí, está colgada en la página web del SRI, es de acceso gratuito, y ahí te da todos los parámetros técnicos con los cuales uno tiene que hacer esto. Y justamente ya con tu pregunta, Cris, es cómo yo saber si debo o no hacer ajustes de capital de trabajo. Lo que establece la ficha técnica es que uno debe siempre irse al ciclo de efectivo. Es decir, yo debo establecer si es que a mi compañía le va a faltar dinero para financiar sus operaciones, o le va a sobrar dinero que puede tener en el banco ganando intereses hasta que tenga que pagar a sus proveedores. Eso es el ciclo de efectivo. Entonces, el ciclo de efectivo, lo que como establece la ficha técnica, es uno debe sumar los días de rotación de cuentas por cobrar más los días de rotación de inventarios y restar los días de rotación de cuentas por pagar. Esto en términos criollos y términos resumidos quiere decir, yo cuánto me voy a demorar en recuperar toda mi liquidez hasta que tenga que pagar a mis proveedores. Por ejemplo, si yo me voy a demorar en cobrar a mis clientes 6 meses, pero a mí a los 3 meses ya el banco me está diciendo, Sebastián, págame el crédito en este momento, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que recurrir tal vez a un banco para sacar un préstamo y pagarle a mi proveedor. Así es. Entonces, según este cálculo del ciclo de efectivo, si es que difiere el ciclo de efectivo de la compañía analizada a las compañías comparables, se justifica la necesidad de realizar ajustes de capital de trabajo. Ok, qué interesante. Y todos esos lineamientos me dices que está en la ficha técnica también. En la ficha técnica están todos los lineamientos. Pero definitivamente yo pienso que lo más adecuado es siempre tener un consultor a la mano para que podamos hacer las cosas bien. Yo creo que nadie queremos tener problemas con la administración de control. Qué interesante, el día de hoy me ha parecido sumamente fluido el tema y como tal. La última, mira que se nos ha pasado volando el tema, es... que me digas, ¿qué les aconsejas ya para cerrar? Se me han quedado 2 preguntas pendientes, pero estamos contra el tiempo en contra, como siempre, con unas explicaciones tan importantes. ¿Qué les aconsejas ya para nuestros televidentes en el tema de ajustes, en el tema de precios de transferencia? En el tema de precios de transferencia siempre se aconseja a los contribuyentes que sean correctamente asesorados con gente técnica que conozca y domine este tema, porque como te comentaba, Cris, de la correcta selección de compañías comparables y también de la correcta aplicación de ajustes de comparabilidad depende mucho si la administración tributaria te determina o te causa un ajuste de precio de transferencia. Que es un gasto no deducible a la larga y es más impuesto. Exactamente. Supongamos si el SRI determina un ajuste de precio de transferencia de $1 millón, en este año debería pagar el 25% de ese millón, $250,000. Interesantísimo, mi estimado Sebastián, como siempre, para mí estos temas tan técnicos, el tiempo se nos va volando, y siempre agradecida con nuestros entrevistados por su experiencia y sobre todo por sus explicaciones tan didácticas. Para mí un privilegio el día de hoy haber tenido a Sebastián López en nuestro programa, y como siempre, esperarles a nuestros televidentes en Tributación de hoy. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.